interesa ser, por lo menos en las consultoras buenas, McKinsey, Ben, Boost, el training es espectacular, es de verdad muy útil para casi cualquier cosa que uno haga después. O sea, incluso si no quieres ser consultores de largo plazo, te recomiendo muchísimo como training. A mí me ayudó muchísimo para los clientes. Como entrepreneur yo fundé estas 3 compañías y la primera del otro lado, o sea, 4 y una más, Dinero Mail también, pero no fui manager. De repente fue la primera compañía que fundé, ustedes son chicos, pero cuando arrancamos en el 99, que era el momento en que empezaba Internet, nosotros lanzamos el mismo día y en el mismo lugar que Mercado Libre, siendo un competidor, fue muy gracioso, con 2 horas de diferencia en el mismo lugar. Los periodistas se quedaron de una para el otro. Cuando arranqué era un equipo de muchos de Harvard, nos arrancamos con la remate y el lado de Mercado Libre de Stanford. Fue muy divertido. Bueno, cuando empezamos con la remate había 3% de la gente conectada a Internet en América Latina. O sea, 97% de la gente no sabía lo que era Internet. 97%, básicamente todos. Entonces era muy loco hacer un proyecto como de remate, porque lo primero que hicimos el primer año fue explicarle a la gente qué es Internet. Antes de explicarle que, bueno, que se puede comprar y vender y que es una plataforma y que persona a persona, etc. Uno se da cuenta lo diferente que era el mundo hace 25 años. OLX es una plataforma muy divertida, les voy a contar después en detalle, pero fue como el salto grande afuera de América Latina, la India muy importante y Europa del Este, y luego Estados Unidos, también cambio muy grande. La verdad es que Estados Unidos es un lugar diferente a todo el resto del planeta y está bueno hacer algo ahí. Alfa, como inversor, que es un poco después es cronológico esto, pero después de Let Go fue mi primera aventura como inversor institucional. Sacamos una compañía a la bolsa, a Nasdaq. También hablar de eso. Tengo con inteligencia artificial basada en Sao Paulo, y ahora soy VC en Mining, un fondo bastante enfocado en early stage, diagnóstico del punto de vista de qué tecnología, pero con foco geográfico en Estados Unidos desde hace un par de años. Y después, un poco, yo gané plata en esta mitad, en este pedazo, y hoy estoy dedicando una parte grande de mi tiempo a donar plata o donar mi tiempo o hacer cosas que, como filántropo que no podía antes porque no tenía tiempo. Y nada, me estoy divirtiendo mucho con eso y es muy interesante. Quería hablar también de eso porque tal vez algunos tienen ese entusiasmo en eso también. Anyways, BCG. Por ahí lo primero que aprendí en BCG es esto de pensar en grande, ¿no? Pensar mucho más grande de lo que estamos habituados a pensar. Y me di cuenta que mucha de la gente que entre comillas toma decisiones más importantes del mundo, en el fondo son muy parecidos a todos nosotros. O sea, BCG, el modelo es rarísimo porque yo tenía 23 años, BCG 24, el primer año, y trabajé en España. Tenemos clientes como Telefónica, compañías muy grandes, el público que por eso lo digo. Y lo que hacíamos, lo que yo hacía era ir después de estudiar los datos de la compañía, darle advice al CEO de una compañía gigantesca, con cientos de miles de empleados, sobre lo que tenía que hacer. Entonces un chico de 24 años, sin contexto, leyendo unos gráficos, de repente le dice al presidente de una compañía que está hace 35 años en la compañía, que la maneja, que la compañía tiene operaciones por todo el planeta, le dice lo que está haciendo mal y lo que tiene que cambiar. Entonces yo lo digo así, suena un poco chiste, pero así funciona. Además pagan carísimo por ese advice. Insólito, pero funciona, y aprendí lo que es el valor del método y de seguir un proceso desapasionado de entendimiento de tendencias y de datos, y cómo eso puede aportar valor mucho, una mirada externa. Y después el tema de la persuasión, cómo es muy importante, ¿no? Cómo comunica, aprender a comunicar. Persuadir son skills que vinieron muy bien después. Para levantar capital es muy importante persuadir a la gente, para atraer talento, para que trabaje con uno, el proyecto es muy importante persuadir.
es muy importante. O sea, son todas habilidades tremendamente útiles. Y lo decirle rápido también. El mundo, en alguna medida importante, es una carrera, va muy rápido y el que se atrasa un poquito pierde enseguida porque se va a la ventana de oportunidad. Entonces, poder decidir muy rápido con poca información es una habilidad también muy interesante. Harvard fue una experiencia increíble, la verdad. Vimos 800 casos reales en esos 2 años, todos casos donde los protagonistas de los casos participaban en la clase. Muchos de ustedes son estudiantes o hace poco eran estudiantes. Es muy diferente leer teoría y escuchar al protagonista de un caso real y entender por qué tomó la decisión, siempre con información incompleta, siempre con dificultad para entender qué es lo correcto y eligiendo a veces más menor. Pero fue muy, muy útil para mí, tanto la experiencia de consulting como la de HBS, para lo que vino después. Incluso mis 4 socios principales, tanto en el remate como algunos que después en OLX y demás, los conocí en Harvard. Muy buen networking también. Ese es el grupo con el que armamos de remate. Hace 25 años. Hace 27 años. Porque sí, dice 1997. Y eran todos de diferentes partes de América Latina. Yo era el único argentino, Gonzalo Derechas, español, mexicano, venezolano, peruano. Y con ese grupo arrancamos a la misma vez en toda la región. El grupo pudimos movernos muy rápido y eso nos ayudó muchísimo. El remate. El remate fue el primer proyecto que hicimos como venture, digamos, ¿no? Un startup, y aprendimos de la mala manera todo. Como nunca habíamos hecho, no habíamos hecho esto antes, y además había muy poca gente que había hecho startups tecnológicos. Hoy hay muchos casos, hay libros escritos sobre las experiencias de startups, no solo acá, sino también en otras partes del mundo. Cuando arrancamos con el remate prácticamente no había un solo caso que había tenido cierta notoriedad, que era Paragon, y bueno, hablamos con veces para entender un poco lo que había hecho y por qué había hecho lo que había hecho, y estudiamos su business plan, pero no había mucho benchmark. La mayoría de las compañías que todos nosotros usamos en tecnología hoy no existían en ese momento, hace 25 años. Era un mundo muy diferente. Esa fue la fotografía donde operamos con la remate. Desde el momento 1, tal vez la primera decisión que después también es muy relevante que tomamos, y otra vez, no había muchos casos, no hay ningún caso en donde se había tomado esta decisión hasta ese momento de ser regional. No me parece una tontería, nadie sepa. Nadie que entienda un poco cómo funciona la tecnología de consumo masivo, persona a persona, se le ocurriría hoy hacer algo solo para Argentina. Pero en ese momento era muchísimo menos intuitivo y así fue, ¿no? Estamos de un saque para todo el continente, que es muy difícil por muchos motivos, pero posible, y bueno, fue una parte relevante de cómo nos fue. O sea, en todos los países en los que estuvimos, un programador conseguimos un hito importante de la cantidad de usuarios que se conectaban en simultáneo a la plataforma sin que se caiga. Muy contento de hacer una foto. Entonces, la primera página de la remate con el primer logo, lo ven bastante diferente a este logo. Nos fuimos adaptando con el tiempo. Esta es la primera versión, muy parecida a lo que era Craigslist en ese momento, muy simple y tuvo muchísima aceptación. O sea, tuvimos en muy poco tiempo, había 42 compañías haciendo lo mismo que nosotros, 42 que tuvieron fondeo institucional, había más todavía, pero 42 tuvieron algún tipo de fondeo institucional. Y de esas 42, por después de la burbuja, ahora vamos a hablar de eso, quedamos 2, Mercado Libre y nosotros, y después quedamos Mercado, que nos compró. Ahí estamos también dejando un evento con el grupo. Ese es todo el equipo fundador de la remate, son las oficinas, las segundas oficinas. Y a la derecha, que ven, las personas están paradas a la derecha, por
con el gorrito naranja. Eso es el año pasado. Y nos juntamos todos de vuelta, todos, como 80 de los involucrados en la revuelta hace 25 años para recordarnos eso. Es el cumpleaños de 6 años. Como ven ahí, no sé si se dan cuenta, pero está mucho más tranquilo, menos euforia. Esto es post la explosión de la burbuja, que fue un drama, porque prácticamente todo lo que decían las 42 compañías que habían competido, 40 se fundieron ahí. O sea, prácticamente todos se fundieron, menos de remate en Mercado Libre. Y tuvimos que achicar el team muchísimo. Éramos poco más de 300 y en 2 meses después de la queda pasamos a ser más o menos la mitad, más o menos 160. Yo tuve la conversación de salida, de despedida, con uno por uno, todas las personas que se fueron, 160, y fue muy difícil. Salió de Chile con piedras en la vesícula. Mañana me sacan la vesícula por una piedra que tengo desde ese día, desde ese mes. Así que lo tengo muy presente al momento. Súper duro. Pero por otro lado, si no hubiéramos tomado esas decisiones bien fuertes, bien duras, no hubiéramos podido seguir existiendo, ni hubiéramos tenido el final feliz, digamos, a la verdad que tuvimos después cuando nos compró Mercado Libre al final. Todos los otros 40 que no quisieron hacer el ajuste durísimo que imponía la realidad, desaparecieron, literalmente. O sea que fue al final mucho más grande el ajuste que lo que hubiera sido. Entonces, como emprendedor, es relativamente esperable que en algún, si es que ustedes seguramente aparecen en eso, les toque un momento de subida y bajada, porque hay mercados sube y baja de volatilidad y es normal que haya que ajustarse. Y si no tienen el pulso para tomar esas decisiones, normalmente la realidad les va a pasar un mensaje mucho más caro que el que hubiera sido simplemente ajustarse a la realidad, al nuevo contexto. Los mercados son cualquier cosa menos perfectos. O sea, hay burbujas todo el tiempo y hay ajustes todo el tiempo. Y es asumir que no les va a pasar, no es realidad. Entonces, la clave es estar preparado para cuando venga y aprovechar las burbujas y hacer lo que hay que hacer cuando las cosas cambian. Y si no les pasa, pues es suerte. Pero no conozco ningún sector relevante donde no haya pasado por muchos ciclos para arriba y para abajo. Yo termino una venta a Mercado Libre en el año 2005, de operación durísima, complicada. Fuimos el único caso, según eBay, que estaba en la media transacción y había invertido en Mercado Libre. Fue el único caso donde, después de eBay haber invertido en una compañía, hicieron un deal con otra, en la misma geografía. Nunca en ningún otro caso. Porque normalmente cuando la compañía tenía el playbook de eBay, se disparaba y tomaba una distancia muy grande con el seguro y ya la movía sola, pero nunca. Fue el único caso donde hicieron 2 transacciones en la misma geografía, la familia con de remate, según Stefan Interior de eBay. Creo que lo comenté muchas veces en los últimos 25 años y nadie me lo desmintió, así que creo que fue así. Muy interesante también la experiencia, aprendizaje para ustedes. El hecho de hacer acuerdos con comprarse, venderse, fusionarse, fuera con otros, muy típico del mercado de startups. Piensen muy bien si tiene sentido háganlo, olvídense de los egos y todas las tonterías alrededor de no es tan importante el precio relativo, la gente se vuelve loca con eso. Mucho más importante hacer lo que hay que hacer y hacerlo rápido que optimizar 100%. Bueno, segunda compañía, OLX. Habiendo aprendido mucho, yo me he equivocado más o menos en todo lo que me podía equivocar realmente, pero aprendí muchísimo. Y en OLX tratamos de no repetir los errores. ¿Sí? Errores con socios, con empleados, con productos, con inversores, con board, con todo. También aprendimos muchísimo y también cometimos muchos aciertos increíbles, más rápido que casi cualquiera, levantamos mucho capital, lo usamos bien, pero cometimos muchos errores. En OLX, por lo menos, esos errores no los cometimos de vuelta y algunas cosas funcionaron muy bien. Tal vez lo primero interesante acá, con respecto a OLX, nosotros vimos, y es algo que les recomiendo que ustedes hagan si se vuelven a hacer una startup, entiendan muy bien la macro.
cuál es el problema grande que están tratando de resolver y en qué tendencia tiene sentido hacer lo que usted está haciendo. Bueno, lo que nosotros quisimos era aprovechar esta tendencia muy clara, o en el gráfico, de que una industria que era la industria de publicidad por clasificados online, que había crecido, acá desde 1950, en realidad los primeros diarios con clasificados, por circulación relevante, son los de 1600, o sea, básicamente iban 400 años de crecimiento más o menos constante, y en muy poquito tiempo, en 2 años, se desploma así en picada, que tiene en alguna medida que ver con la aparición con la adopción generalizada de Internet y con la aparición de plataformas persona a persona, que empieza a sustituir. Bueno, esta fue la que nosotros queríamos ser parte de que esta gente que se estaba viendo de ahí, se sume a Electric. La fundamos con Fabrice Green, un entrepreneur capo total, francés, americano. Esto es cuando íbamos a lanzar, ya había su compañía anterior en Francia, se llamaba Auckland, y yo he hecho el remate, nos habíamos vendido más o menos a la misma vez, y bueno, no nos hemos tomado de vacaciones en 5 años, ni él ni yo, y dijimos, bueno, venimos a la compañía, juntémonos y tomemos unas buenas vacaciones, y nos fuimos a ver el Perito Moreno, que es como una foto está. Tuvimos un hotel que había ahí muy cerca, muy lindo hotel, muy caro también, y dijimos, bueno, nos quedamos en este hotel hasta que nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer. Entonces habíamos decidido que queríamos algo juntos, pero no sabemos exactamente qué business model y cómo repartirnos, qué iba a ser cada uno de nosotros, ¿no? Juntos, pero muy graciosa. Nos quedamos ahí en el hotel y bueno, pasa un día, no nos ponemos de acuerdo, pasan 2, la idea era quedarse uno nomás, ¿no? Pasan 2, pasan 3, y ya no nos alcanzaba la plata para quedarnos mucho más tiempo, y entonces al final, cuando nos pusimos de acuerdo, decidimos ser co-CEOs, porque los dos queríamos ser CEOs. Y bueno, ya nos habíamos puesto el objetivo de tomar la decisión, y al final tomamos la que nos obligó el presupuesto. Fue medio un chiste, pero medio en serio, fue un experimento, a ver cómo iba, y fue increíble, aprendimos muchísimo, funcionó bárbaro, prácticamente no nos peleamos, y yo aprendí mucho por qué funcionó muy bien, tal vez como aprendizaje potencialmente para ustedes. Fabricio y yo no éramos particularmente amigos, nos llevamos muy bien, pero no somos amigos, nunca fue cine con Fabricio, alguna vez fui a comer, pero generalmente por trabajo, no es una relación de amistad, aunque nos llevamos muy bien. Es mucho más un tema de complementariedad y de unión de intereses y de visión común. Y eso es 100%, una visión común, una cultura muy parecida, como nosotros, valores muy parecidos. Funcionó increíblemente bien, ¿no? Y aprendizaje para mí. En otros casos, en el remate, yo tenía unos socios que eran amigos y terminamos a las piñas y no funcionó y demás, porque no veíamos al final las cosas igual, y eso generó muchos problemas. Me parecía muy natural, también es un problema muy grande, y en este caso, que no era muy intuitivo, funcionó mal. Esta es la plataforma de Olé, como tiene una similitud con la de remate, más sofisticada. Salto cuántico geográfico, porque acá lo primero que decidimos es esto de el approach del marciano, el Martian approach, que decían, bueno, si un marciano aterrizase en la Tierra hoy, pero en el 2005, y tuviese que decidir dónde lanzar OLX. OLX viene de Online Exchange, by the way. Bueno, el marciano, nosotros concluimos que elegiría Brasil, Rusia, India y China, los BRICS, porque en ese momento tenían muchas inversiones, población grande, no tenían mucha competencia, etcétera, etcétera. Hicimos todo un análisis y concluimos que eran los BRICS. Y decidimos otra vez algo que hasta ese momento de América Latina seguro, y yo todavía no encontré muchos casos afuera tampoco, se había hecho, que fue decir, bueno, si el marciano haría esto, hagamos esto nosotros también. Pero ni yo nunca había estado en China, nunca había estado en la India,
He estado una vez en Rusia, pero 2 días en Moscú, y en Brasil sí. Fabricio un poco lo mismo. No conocía ni India ni China. Entonces imagínense esto, ¿no? Sentarse en un glaciar en Argentina, un francés y un argentino, decidiendo que van a lanzar una plataforma tecnológica en Brasil, Rusia, India y China, 2 países de esos dificilísimos en los que nunca hemos estado. Incluso los 2 hemos estado, uno lo conocemos un poco más, Brasil, Rusia muy poco, ¿no? Suena wishful thinking medio inconsciente, ¿no? O sea, es como si después pasa por la puerta de eso, pero mañana vamos a una compañía en Japón. ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, funcionó muy bien. Este es el equipo de la India, este es el de China. A veces cuando uno, mi experiencia personal, cuando es un poco inconsciente y se tira a la pileta sin estar muy seguro si hay agua, aparece el agua. Y nos pasaron cosas insólitas. Por ejemplo, Fabriz estaba en Las Vegas, estábamos decidiendo, estaba en una conferencia tech en Las Vegas, estaba en la fila de clasificados, estaba en la fila de, sí que un counter de alguna cosa, y la persona de adelante era Ian Ma se llama, y él está hablando conmigo por teléfono, Fabriz, y la persona de adelante lo escucha. Estamos hablando de hacer algo en China. Y se da vuelta y dice, yo soy chino. By the way, tengo una compañía de clasificados en Chile que se llama Eden y estamos buscando socios internacionales, por eso vine a Las Vegas, porque quería conocer gente de clasificados, es insólito, pero bueno, terminamos comprando la compañía después de una conversación muy divertida, con muchas anécdotas muy geniales, si tenemos más tiempo se las cuento. Pero pasó así. En el caso de la India, Amarjit Batra se llama, está acá, fue el country manager. Hoy maneja Spotify para todo Asia, pero por mucho tiempo fue el country manager, hasta 5 años. Amar vino recomendado por una persona, un par de indios que yo había conocido en Harvard, se enteran de remate, miran las vueltas de la vida, se enteran de remate y se les ocurre que quieren ser el equivalente de remate en la India. Y entonces me llaman a mí por teléfono para ver si podían venir a Argentina a entender cómo habíamos hecho de remate para después clonar de remate en la India. Y dije, sí, por supuesto, y vinieron y se pasó una semana hablando con todo el mundo, se fueron. No los vi más por varios años. Pasa el tiempo, llega el momento, habíamos decidido ir a la India, bueno, lo que hacemos, bueno, ¿quién conozco la India? Yo conozco a estos que me habían llamado, que habían venido a Buenos Aires y me pedían el favor. Digo, muchachos, ahora nosotros queremos ir para allá. ¿Tienen alguien para recomendar? Sí, por supuesto, Amar. Me presentan a Amar. Por 3 años Amar trabajó desde su casa, solo, sin equipo, todos así centralizados en Buenos Aires. Y en la India todo el mundo estaba convencido que teníamos cientos de empleados y demás, porque la compañía había crecido mucho. Y estaba solamente Amar, no teníamos ni oficina. Y Amarjit, lo conocimos porque una persona nos debió un favor y nos recomendó. Quiero decir, a veces uno piensa, bueno, tengo que hacer esta cosa complicadísima, voy a contratar un headhunter imposible, gastar millones de dólares. Y al final es una cosa de, bueno, a quién conozco, conoce a otro, lo llamo, me cuenta, el tercero me hace un favor, el cuarto está en la fila, y las cosas pasan. Y ustedes dirían, bueno, tuviste mucha suerte o me estás volaseando. No, es así. Es mucho más así de lo que uno piensa. Y yo soy total convencido que cuando uno de verdad tiene la determinación y se manda para hacer algo, se tiene que mandar en serio, ¿no? Tiene que quemar los barcos y quemar los puentes y ir para adelante, las cosas pasan. Y si no era mal, yo hubiera sido otro. No hay demasiada magia, en mi experiencia, haciendo cosas. Es disciplina y ganas. Y ya está. Y un poco de orden al principio, es un error muy grande de muchos entrepreneurs que no piensan muy bien lo que quieren hacer. Un poco de orden, tener claro, tenía mucho sentido ir a China y ir a la India por un montón de motivos. Bueno, si hubiéramos querido hacer lo mismo en Guatemala y El Salvador, probablemente lo hubiéramos podido hacer. Pero evidentemente no hubiera sido el mismo valor que la India y China. Bien. Bueno, estos fueron los países en los que está presente OLX, funcionó muy bien. Argentina está marcada acá, pero Argentina nunca fue muy relevante. Eso es lo de nadie es profeta en su tierra. Nunca despegó.
existió pero nunca despegó. Pero en Brasil es enorme, todo el mundo usa OLX, no sé si Brasil usa acá, pero todo el mundo usa OLX, es muy impresionante. En la India es algo parecido, en Europa este también. Y en algunos países, curiosamente, antiintuitivos, despegó medio que casi sin inversión, ¿no? Este es el equipo. Todas estas dos fotos son la primera visita a la India. O sea, cuando decidimos ir para allá, a ver de dónde iba. Este es un ejemplo de cómo las cosas pueden tomar velocidad, ¿no? Este es el Times of India, es uno de los diarios más importantes de la India. Y en la primera plana, el primer ministro Modi, que en ese momento fue primer ministro y ahora volvió a ser primer ministro, es el mismo que está ahora, pero esto era la vez anterior, como Trump, lo reeligieron, y el tipo en ese momento hacen este chiste de que lo van a OLX, que lo quieren sacar y lo van a usar. La palabra OLX en la India es como decir Gillette en vez de decir hoja de afeitar. Cuando uno habla de comprar o vender cosas, se llama OLX this o OLX that, ese nivel de cómo se volvió un término totalmente usado. Entonces en el diario lo ponen como en el artículo, si no lo lee, que hablan de que van a OLX al primer ministro, ¿no? Estas son las oficinas ¿cómo se llama? De OLX en Brasil. Este es el equipo es en Argentina, es un momento también. Y bueno, muchas cosas que ven acá, ¿no? Edad promedio debe haber sido, no me digo bastante a eso, pero 20 y pocos. Bastante equilibrado, hombres y mujeres. En esta foto no aparece, pero eran más o menos 50 o 50. Había mucho más hombres en tecnología, mucho más mujeres en servicio al cliente y más o menos el promedio daba 50-50. Gente de muchos países, este es catalán, ruso, españoles, brasileños, gente de muchos lados. Fuimos desde el principio muy internacionales. Siempre el tema de jugar, la cultura juguetona y irreverente, divertida, es una oficina de OLX, todavía sigue estando en el global para ir rápido de un piso al otro. Y esto con el paso del tiempo, estos tipos trajeados que ven acá, es que ahí es gente que, uno de los gustos que da el ser entrepreneur, es que a veces compañías establecidas, más corporativas, buscan esa habilidad de moverse rápido, de tomar decisiones con poca información, correr riesgos. Entonces vienen a aprender un poco de cómo se hacen las cosas en startup. Me ha pasado todo el tiempo. Esto es en Kenia. Es un ejemplo de una publicidad de OLX generada por un vendedor en una pared en Kenia. O sea, ni siquiera es una publicidad pagada por nosotros, una publicidad de un comercio que vende en OLX y que hace la publicidad en su casa. Es la casa y también es el lugar donde vende, como si fuera una tienda de Mercado Libre, pero para OLX en Kenia, ¿no? Es alucinante, ¿no? Es el tipo ni siquiera lo hacía online, en la pared de su casa, y es nada. Es lindo cuando lo pasa. Hemos tenido que. Yo decidí, hace mucho tiempo, un día me levanté y dije, bueno, vamos a llegar a ese instante. ¿Todo esto para qué? ¿No? Y entonces dije, bueno, yo voy a buscar un poco un para qué, tratar de pensarlo un poquito. Y se me ocurrieron varias cosas más en el planeta. Todos los proyectos que yo hice son proyectos sustentables, o sea, son basados originalmente en compra-venta de cosas usadas. La compra-venta de algo usado es el sustituto número uno de lo nuevo, por definición. Si yo vendo este teléfono y alguien compra este teléfono, bueno, compra este teléfono en lugar de comprar el nuevo a Apple o Al ser un producto que ya existe, esto no genera
usa materias primas, no genera consumo de energía, no genera consumo de agua y además sustituye al otro. Entonces, la economía del usado es la economía más limpia, la única economía limpia que hay, y es lo mejor si uno piensa en economías circulares, etc. Entonces, tanto el remate como el X como el Go tienen un foco primario en bienes usados y en educar a la gente para que use las cosas usadas en lugar de lo nuevo, que las priorice. Ese fue un para qué bastante grande para mí, que lo fui descubriendo con el tiempo, pero es consistente en todos los proyectos y creo que está muy bueno. El problema enorme del mundo hoy es que estamos haciendo el planeta a paso acelerado, ¿no? Creo que pensar cuando ustedes hagan algo, por qué lo están haciendo y para qué, y tener un para qué grande detrás del proyecto, creo que les va a dar mucha energía y les va a venir muy bien. Esta es una línea de un poquito de fundación de la fundación de OLX, un poco las diferentes rondas con VC. Tuvimos primero algunos VC muy buenos como Peter Thiel del Founders Fund, no sé si conocen la historia, pero es en la película de Facebook, es el primer inversor en Facebook, que era $500 millones a Mark Zuckerberg. Él fundó PayPal, Palantir, fue jefe de Elon Musk, en tan total, Peter Thiel, fue inversor en OLX. El mismo Jeremy Levine de Bessemer, que también hizo varias compañías increíbles. Y después Naspers, una compañía de Sudáfrica y de Holanda, que financia todo el crecimiento de la segunda vuelta, grande y llegar al siguiente nivel. Este es el CEO ya no está más, pero el CEO antes, bueno, ahora volvió, de Naspers, y estamos con el equipo festejando una inversión de ellos en la compañía. Algo que creo que está bueno tener en cuenta como entrepreneurs es pensar que pueden pensar a largo plazo en el sentido de imaginarse que van a estar por mucho tiempo en este mundo. Entonces van a encontrarse de vuelta con la misma gente varias veces. Si uno piensa eso, entonces va a tratar de llevarse bien con todos, porque una persona que hoy invirtió, tal vez invierte de vuelta la semana que viene o en 7 años, entonces si le mentí o tuvo una mala experiencia, probablemente tenga un costo más adelante. Entonces, esto es pensar como un juego, pensar que la vida del entrepreneur es un juego y son como los juegos estos donde uno juega un round y si gana pasa al siguiente nivel y juega otra vez y si gana pasa al siguiente nivel y si gana pasa al siguiente nivel y sigue jugando que sigue ganando, pero los otros jugadores son a veces los mismos en diferentes niveles, van y vuelven y aparecen. Y si uno entiende eso, hasta por interés propio, va a tener reglas de conducta transparentes, va a ser claro, va a ser justo, no va a ser agresivo en las negociaciones, no va a mentir. Simplemente por un tema de interés personal, porque ni hablar de los valores, pero uno no necesita ni siquiera tener los valores, es por un tema de saber que se va a encontrar con mucha gente en el siguiente round y en el otro, ¿no? Muy importante eso. Bueno, OLX fue la primera compañía de remate, muy madura cuando era el ministro. OLX, donde empieza a haber ya millones de personas pagadas los sitios. En 2020, por ejemplo, como va creciendo los millones de personas que pagan. Esto habla de millones de clientes pagadores, porque la mayoría es gratis, la plataforma es basada en publicidad. Entonces, estos son los que compran publicidad muy específicamente. Llegamos a, en el 2020, esto siguió creciendo, pero a lo menos 1.300 millones de revenue. Eso es un número grande, con 8.500 empleados, creciendo explosivamente, un 37% de crecimiento año a año, con números de esos. Entonces se volvió un bicho bien grande. ¿Listo? Muy gracioso porque mucha gente no la tenía en el radar. Teníamos esa escala y mucha gente no. Entonces sacó el Fortune, el biggest website you never heard of, ¿no? Fue un poco así, de mucha gente que no
por estar en países medio insólitos, como la India, Polonia, Brasil, etc., en cada uno no sabían. De hecho, en la India creen que OLX fue fundado por indios en la India. Estuve con el embajador de la India acá en Argentina hace un mes y no me creía que yo había fundado OLX. Y cuando confirmó que me invitó a su casa, después de una reunión, me invitó a la casa, hizo una comida, invitó a otra gente para contarles que el tipo estaba de lo más impresionado que un argentino allá, no podía creer, no tenía ni la más remota idea de que y la había usado, él, sus hijos, todos a OLX, y no tenía idea de que se había fundado en Buenos Aires. Bueno, let's go, la siguiente geografía, Estados Unidos. OLX fue un unicornio y Let's Go también, o sea, las dos fueron unicornios. Estados Unidos, otra vez, si ustedes quieren, yo creo que si uno puede, si le encuentran la vuelta, hacer algo en Estados Unidos como otra manera es como jugar en primera liga, ¿no? Es mucho más difícil, es